Hola, buenos días. Mi nombre es Abraham y el día de hoy les voy a compartir un poco acerca de lo que Jesús ha hecho en mi vida y cómo fue que encontré a Dios. Y antes de continuar, pues les mando un saludo a ustedes. Espero que se encuentren bien, ustedes y sus familias, que estén pasando un día agradable. Y pues esperando que lo que les voy a compartir pueda ser de bendición para ustedes. Me gustaría comenzar compartiendo un texto que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo 3:15, que tal vez ustedes ya han leído en otro tiempo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué quise iniciar con este texto? Porque aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está recordando que desde pequeño él fue instruido en el camino de Dios, en la palabra, a través de su abuela y su mamá. Y al igual que Timoteo, yo fui instruido en ese camino desde pequeño. Se me enseñó a confiar en Dios, se me enseñó a buscarlo, a leer la Biblia, a orar. Se me dio ese entendimiento de que Dios escucha nuestra oración y que tiene cuidado de nosotros. De esta forma yo fui creciendo, de esta forma fue mi niñez, teniendo presente a Dios en todo momento, en cada situación que pasaba, en todo momento. Yo siempre recordaba a Dios, yo oraba en la escuela, en casa, en algún lugar donde yo iba. Yo cerraba mis ojos y oraba porque sabía que Dios me escuchaba. Se me enseñó a confiar en Dios, se me enseñó a obedecerlo. Estuve instruido, tuve una educación de acuerdo al camino de Dios. Se me enseñó lo que a Dios le agradaba, lo que no era correcto delante de Él y cómo teníamos que obedecer nosotros a Dios. Al igual que muchos de ustedes, desde niño yo asistía a la iglesia. Me gustaba mucho estar en la alabanza, cantar a Dios, escuchar las enseñanzas, escuchar algún video, alguna obra de teatro que nos presentaban, alguna manualidad. Para mí esto era algo muy hermoso. Recuerdo que terminaba la reunión y pues yo ya deseaba que fuera el otro domingo porque yo ya quería estar ahí, me gustaba estar mucho rato ahí. Yo me quería quedar, no me quería ir porque era un lugar donde había tranquilidad, donde pues estaba Dios, Él estaba ahí, su espíritu. Y pues con ese entendimiento yo fui creciendo, empecé a leer la Biblia cuando ya aprendí a leer, empecé a leer la Biblia, leí la mayor parte de la Biblia siendo un niño, oraba, y oraba con esa fe, esa confianza que Dios nos había dado a nosotros. Y pues como yo era un niño, pues realmente yo sí tenía esa fe genuina en Dios, de que Él me escuchaba, yo le pedía cosas, Él me contestaba, Él me hablaba a través de la oración. Lo recuerdo perfectamente como Dios siempre se mostraba muy cuidadoso para conmigo. Recuerdo que de niño yo no miraba televisión, yo fui guardado de muchas cosas en la cual se tuvo el cuidado para conmigo. Y pues recuerdo que mi niñez era prácticamente pues ir a la escuela, hacer mis tareas y todo el demás tiempo yo me la pasaba jugando. Me gustaba mucho jugar y pues también empezaba a leer la Biblia y a orar. De esta forma fue mi niñez, pues siendo guardado por mis padres de muchas cosas, teniendo ese cuidado y pues enseñándome acerca de Dios, de que Él es digno de obediencia, de que Él pues se agrada en nuestra oración y que a Él le gusta que nosotros oremos. Crecí de esta forma y creo que todo eso impactó en mi corazón en cierta forma que hasta el día de hoy
pues lo recuerdo y muestra de ello es que se los estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, fui creciendo, fui avanzando de edad, al igual que muchos, pero empezó a haber un cambio en mí en el cual pues ya no me gustaba leer tanto la Biblia, ya no me gustaba orar tanto, se me hacía algo muy tedioso, cansado, algunas veces se me hacía aburrido, algunas veces cuando yo leía la Biblia pues me quedaba dormido, en algunas ocasiones pues ni leía, solamente pasaba mis ojos sobre las letras por decir nada más que yo sí había leído la Biblia, lo cual no era cierto. Empecé a desobedecer. Yo lo miraba, pero no lo entendía. Sabía que a Dios no le agradaba, sin embargo, yo lo hacía. Yo desobedecía, empecé a desobedecer. Cuando se me mandaba hacer algún encargo, algún mandado, ir a la tienda a comprar algo, pues yo iba enojado, yo me molestaba, no me gustaba tanto obedecer o algunas cosas que a mi parecer me convenían, ahí sí lo hacía y cuando no, pues no. Empezaba a tener más enojos, cada vez más desobediencias, me enojaba con mis papás porque por las tareas que me tocaban a mí hacer en casa, porque me mandaban algún mandado, porque no me parecían cosas o a veces por la nada me enojaba, lo cual pues a Dios no le agrada. Tampoco la desobediencia, porque recordemos que en la Biblia dice que hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor, lo cual yo no lo hacía, yo no obedecía ni me preocupaba por obedecer. Dios, para mí, yo me empecé a alejar cada vez más de Dios, más de Dios. Fui creciendo cada vez más. Empecé a ver televisión. Se me permitió ver televisión. Yo pasaba mucho tiempo viendo televisión, si no es que todo el día. Yo me sabía los comerciales de memoria. Yo se los podía decir sin necesidad de que se escuchara el audio de televisión. Empecé a ver pues programas en los cuales había insultos o entre ellos pues no hacían cosas agradables delante de Dios o incluso caricaturas que se decían llamar educativas o que eran para niños, lo cual no es algo educativo ni algo sano ante los ojos de Dios, porque hay burlas, se insultan, se golpean, no buscan su bien y pues entre ellos hacen cosas que no son correctas ante Dios. Y así fui creciendo, fui eh, conforme fui creciendo, yo quería tener hermanos. Yo pedí a Dios hermanos y a su tiempo, pues Dios me dio una hermana y un hermano. Dios contestó esa oración, pero fui creciendo y también fui adquiriendo más responsabilidades que a veces a mí no me parecían. Fui teniendo cada vez más cargos aquí en casa, algún barrer, trapear, lavar trastes, doblar ropa, cosas así. Yo empezaba a tener más actividades que a mí pues a veces no me parecían. Me enojaba, pero en cierta forma yo aprendí a hacer muchas cosas desde niño, gracias a esa responsabilidad que se me enseñó a tener, que a veces no me parecía, pero aprendí a hacerlos. Fui creciendo, cada vez más me alejaba de Dios, ya no leía. Hubo un tiempo en el que sí me aparté por completo de la lectura de la Biblia y de la oración. Me aparté totalmente de eso y pues se vino como que pues un mal comportamiento más mal a mi vida. Ya era más rebelde, me enojaba más seguido, si no es que todos los días, a cada rato, iba a la tienda enojado, regresaba enojado, contestaba mal a mis papás, a mis hermanos, hacía cosas que no eran correctas, no buscaba el bien de ellos. En mi corazón se empezó a guardar amargura,
y mi corazón se empezó a endurecer cada vez más, en el cual pues ya no pensaba en Dios. Recordaba que había un Dios, que Él me miraba, pero no lo quería obedecer todavía, aún no tomaba esa decisión. Entonces, pues también en el lapso en el que empecé a estar en secundaria, prepa, también tuve compañeros en los cuales pues a veces había insultos, a veces se hablaban de cosas que no eran correctas, a veces había burlas hacia maestros, compañeros o algo que ustedes puedan decir que no era agradable ante los ojos de Dios. Lo entendía perfectamente todo eso, yo claro que entendía que estaba mal, porque como les digo, desde pequeño se me enseñó lo que era lo que estaba bien y lo que estaba mal, y en mi corazón había algo que me decía que estaba mal. Dios me hacía saber en cierta forma que pues lo que yo hacía no le agradaba, pero a mí hasta ese punto no me importaba, lo daba en saco roto. Entonces, pues a veces se salían temas de que se conversaba acerca de la Biblia, acerca de Dios. Yo a veces compartía ciertos versículos, pero claro, mi forma de vivir era todo lo contrario, no buscando a Dios, no buscando su rostro, siendo una persona totalmente alejada de Dios, lo cual pues era pues una persona pues en doble, es decir, que podía hablar de Dios, pero mi forma de vivir era otra. Entonces fui creciendo cada vez más y, como les digo, yo tenía una conducta muy horrible que a Dios no le agradaba. Yo no dejaba de ir a la iglesia porque hasta eso me gustaba asistir, mas no hacía lo que se me compartía, no lo ponía por obra, no me preocupaba por hacerlo. Y llegó un momento en el que se me abrió la invitación para ir al grupo de los jóvenes ya un poco más grandes. Ya tenía yo una edad aproximadamente de 14 años. Ya me quedaba abajo y en las reuniones recuerdo perfectamente que los temas eran un poco más distintos, eran más espirituales, se nos hablaba de la salvación, del perdón de Dios, se nos exponía el pecado cada vez más fuerte de cómo Dios no le agradaba, e incluso aprendí cosas que ni siquiera yo no sabía de lo que pensaba Dios, y me gustaba escucharlo, mas no lo obedecía, mas no lo seguía, no me preocupaba por hacerlo. Pero hasta cierto punto Dios empezó a traer un entendimiento a mi vida, que llegó un día, un punto en el cual Dios abrió mis ojos y me hizo ver a mi alrededor y ver: mira, esos jóvenes cómo se comportan, mira cómo hablan, mira cómo de quién se están burlando, mira cómo no me buscan a mí, mira esa persona cómo hace algo indebido, mira cómo esa persona no se preocupa por el daño que está haciendo. Y Dios me hacía saber que así como yo miraba a esas personas que a mi parecer no era algo agradable, así mi vida tampoco era agradable delante de Dios. Él me lo hizo saber, que no le agradaba mi forma de vivir, y fue como que la chispa una chispa que se encendió en mi corazón de ver: a ver, Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿Por qué te estás comportando de esta forma si a ti se te enseñó otra cosa distinta? Yo era muy mentiroso. Si yo echaba una mentira, todos me lo creían porque decían: Abraham el serio, Abraham el que se porta bien, Abraham el cumplido, nunca falta con las tareas, es responsable, Abraham es buen hijo. Y pues se tenía una idea falsa, totalmente falsa. Y Dios lo conocía, conocía mi vida, y yo sabía que pues tal vez sí era responsable, tal vez sí obedecía en ciertas cosas, pero en mi corazón había otras que a Dios no le agradaba, cosas que no eran agradables delante de Él. Y pues llegó un punto en el que un hermano me preguntó: Abraham, ¿tú ya tienes el regalo de la salvación en tu vida?
Y yo le dije que no. Así quedó, así quedó esa vez. Después, pues como que empezó a Dios a hablarme, a que yo lo buscara. Yo no sabía cómo. Me daba vergüenza acercarme a alguien y preguntarle, ¿cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo yo que Dios pueda perdonar mis pecados? Me daba vergüenza, pero también no había como que ese ánimo de parte mía para buscarlo. Entonces, pues un día pues sí tomé la decisión de hacer algunas preguntas, de pedir consejería, de decir cómo puedo buscar a Dios, cómo puedo hacer esto, aquello. Se me instruyó y también recuerdo que yo dije, voy a empezar a leer la Biblia y voy a orar para ver si es cierto lo que me dicen los hermanos, para ver si es cierto que Dios trae paz al corazón, para ver que realmente Dios te habla, para ver realmente todo lo que ellos dicen. Entonces al principio lo hice así, de hacerlo como que en forma de reto para ver si era cierto. Y al principio también en ese tiempo pues ya había una necesidad en mí porque Dios ya había traído ese entendimiento, abrió mis ojos y me hizo entender que lo que yo hacía no le agradaba. Entonces pues yo tomé la decisión de empezar a leer la Biblia, de orar. Los primeros días se me hacía algo muy difícil, algo muy tedioso, pero pasó una semana, pasó 2 semanas y ahora ya no lo hacía por obligación, ya no lo hacía porque alguien me lo dijera, ya no lo hacía se, porque, porque era algo que ya no lo hacía como alguna imposición, sino que Dios me empezó a traer con esos lazos de amor. Dios me empezaba a hablar ahora en esos momentos que yo apartaba para leer la Biblia. Dios añadió más entendimiento a mí, me reveló muchas cosas a través de su palabra, me enseñó el camino y en la oración era algo que me gustaba estar ahí, pero aún me faltaba el perdón, me faltaba que Dios me perdonara mis pecados. Pero conforme yo leía, Dios empezaba a traer más entendimiento. Dios me revelaba cosas que había muy dentro de mi corazón. Dios las reveló. Llegó un día en el cual no recuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero Dios trajo a mi mente cada uno de mis pecados, cada una de las cosas que yo había hecho desde que tenía memoria, cada desobediencia, cada vez que yo fui grosero, cada vez que contesté mal, cada vez que no busqué el bien para alguien, cada vez que hice algo incorrecto, cuando hablé mal de una persona, cuando insulté a alguien, cuando ofendí a mis hermanos, a mis padres, con mis actitudes. Y Dios me las trajo a mi memoria y mi corazón se puso triste, tan triste que yo me metí a orar. Dejé lo que estaba haciendo y yo me metí a orar porque había un pesar en mi corazón, ya con el entendimiento de que Dios había muerto por mí, de lo que Él había hecho, de todo lo que yo había leído en la Biblia, que a Él no le agradaba. Ahora pues con más razón, ahora conociendo mis pecados y Dios exponiéndomelos en ese día, yo me metí a orar y le dije, Dios, perdóname por esto, por aquello, a nombre se lo dije, por esta mentira, por esta desobediencia, por este enojo que yo tuve, por esta amargura. Le pedí a Dios que me perdonara, que quitara ese corazón endurecido que había en mí, que me ayudara a obedecerlo, que realmente dispusiera mi corazón para seguirlo con sinceridad y que si Él me perdonaba, yo lo iba a seguir. Entendía perfectamente que yo lo había ofendido mucho y que contra Él había sido cada uno de mis pecados. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, pero yo abrí mi corazón a Dios. En esa tarde yo le expuse a Dios toda mi vida. Claro que Él la conocía, pero yo se la expuse. Le dije lo que yo era, lo que yo sentía, lo que yo había hecho y pedí su perdón. Y en su gran amor y misericordia, Dios me perdonó a mí. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo supiste que Dios te perdonó? ¿Cómo supiste?
Al instante en el cual yo terminé de orar, en el cual yo le estaba pidiendo a Dios, Él trajo paz a mi corazón, Él trajo una tranquilidad, ya no había ese sentimiento de tristeza, ya no sentía ese, esa suciedad que yo tenía en mi corazón. Yo mismo sentía que ya no era el mismo, ya era distinto, ya Dios me había perdonado. Salí de mi cuarto y vi todo distinto. Cuando se me presentaba la ocasión de hacer bien, de hacer algún mandado, de hacer alguna tarea, ahora yo me preocupaba por obedecer, porque sabía que Dios me miraba, sabía que Dios me había perdonado y que Él era digno de esa obediencia por lo que Él había hecho en mi vida. Ahora cuando iba a la tienda ya no me enojaba, yo ya iba alegre, ya no peleaba con mis hermanos, ya no contestaba, ya no era grosero, ya era totalmente distinto y Dios trajo esa confirmación a mi vida de que realmente Él me había lavado y limpiado de mis pecados y que no se acordaba más de ellos. Dios obró en gran manera en mi vida y trajo esa salvación. Claro, después de todo esto se vinieron situaciones tanto en casa como en escuela, en la prepa en ese tiempo, pero Dios nunca falló, Dios fue muy fiel, Dios siempre se mostró como un padre consolador, como un padre que me ayudó en todo momento. Cuando se me presentaba alguna tentación o alguna situación en el cual pues se abría la oportunidad de mentir, de enojarme, de hacer algo malo, Dios a través de su palabra me hablaba y me hacía saber que no. Recuerdo muy bien que, que en Efesios se hablaba de la armadura de Dios y que aún de niños se nos había hablado de la armadura de Dios. Entonces Dios me trajo ese entendimiento en cuanto a la armadura de Dios, que si estamos firmes en Él, que si nos abrazamos de su palabra y ponemos nuestra confianza en Él, Él no nos iba a dejar. Entonces venían las tentaciones y yo recordaba algún versículo de la Biblia, recordaba la armadura de Dios, que Él nos daba el poder para vencer, y Dios me ayudaba a pasar esa tentación. Cuando se me presentaba la mentira, decía, no, no voy a mentir porque a Dios no le agrada. Y así pasó el tiempo, las tentaciones o las luchas en aquel tiempo a veces aumentaban, pero Dios siempre fue fiel. En la prepa recuerdo que una vez teníamos una tarea muy difícil en el cual pues se presentó la oportunidad de hacer trampa. Yo les dije a mis compañeros que no, porque a Dios no le agradaba, a lo cual ellos reaccionaron enojándose, me dejaron de hablar en aquel día y me dijeron, ¿sabes qué? Si tú no quieres hacer trampa, hazlo tú solo. Yo llegué a mi casa, yo estaba muy triste, muy cansado porque tenía muchas tareas y luego todavía me habían añadido una más. Y yo me puse a orar y le dije a Dios, Dios, tú viste lo que me hicieron, lo que me dijeron, más yo en ti he puesto mi confianza. Dios me hacía saber que por cuanto no había hecho trampa, Él iba a obrar. Y Él hizo un milagro porque en esa tarea que yo ignoraba, que yo era, no tenía el conocimiento completo en esa tarea, Dios me dio la sabiduría y funcionó esa tarea. Al día siguiente yo les compartí a mis compañeros cómo Dios había obrado, por cuanto había obedecido a Dios y pues ellos lo entendieron en cierto modo. Y así pequeñas situaciones que se presentaron y que de igual forma a ti se te pueden presentar, Dios es fiel y no te deja. Sabemos que está escrito que todo aquel que en Él confía no será avergonzado y esta promesa se ha cumplido en mi vida. Cuando había alguna situación en la cual había necesidad de hablar, lo hablaba. Cuando se presentaba que hacer trampa, echar una mentira, yo no lo hacía porque a Dios no le agradaba. Ahora pues teniendo un corazón nuevo y con entendimiento, en algunas ocasiones yo compartía con mis compañeros algunos versículos porque yo también deseaba que vinieran al conocimiento de la verdad.
Ahora en las reuniones, cuando yo ya empezaba a ir al salón grande, yo me sentaba y era pensar en Dios solamente, ver al frente, y cada cosa que se hablaba era para mi vida, yo lo entendía, Dios me hablaba, Dios tuvo el cuidado siempre en la alabanza, Dios quitó la pena en mi vida para alabarlo, quitó la vergüenza, porque ahora ya era libre para alabar a Dios, ya podía cantar con gozo, con entendimiento, sabiendo lo que Él había hecho en mi vida. Y así fui creciendo y pues esta fue la forma en la cual encontré a Dios, fue la forma en la que Él se mostró para con mi vida como un Dios lleno de misericordia, un Dios bueno y que tiene el cuidado. Claro, a veces pasan cosas que no entendemos o cosas que no pensábamos que fueran a suceder, pero Dios siempre tiene un propósito y Él es fiel. Y actualmente pues el deseo de nuestros corazones es seguir buscando a Dios, que ustedes también a su corta edad puedan buscar a Dios, se puedan guardar de muchas cosas porque el hecho de que Dios more en tu corazón es algo muy hermoso, no es algo que solamente se te cuenta, sino es algo que también es necesario que tú vivas, es algo que deseamos que tú también puedas buscar. Y mi recomendación para contigo y es de que tú busques a Dios, nunca te olvides de Él, recuerda su palabra, estudia su palabra, medita, ora, tenlo presente siempre porque Dios es bueno y Él va a tener el cuidado de tu vida así como la tuvo conmigo. Y si tú te decides a buscar a Dios, va a ser lo mejor que te puede pasar en la vida. Dios siempre va a estar ahí para contigo y Dios será fiel y te llevará hasta el final de su mano. Nunca te va a dejar, ya que esa es su promesa. Y confiamos en sus promesas porque sabemos que Él es fiel. Y bueno chicos, esto era lo que les quería compartir el día de hoy, un poco acerca de mi vida, de cómo Dios me encontró, cómo fue esa búsqueda de Dios. Espero que te haya sido de bendición y pues te exhorto a que tú puedas buscar a Dios, que lo busques con esa sinceridad, que te decidas a tomar la decisión. Me despido de ustedes enviándoles un saludo y un abrazo, deseando que disfruten este día, que descansen y que se cuiden mucho. Esperemos vernos pronto. Hasta luego.